La casa se quedó en silencio antes de que ella se apagara del todo, y ese silencio guardaba algo que ni sus propios hijos conocían completo. 78 años, un cuerpo que ya no respiraba solo, y una puerta, la de su casa de Cuernavaca, que aquella tarde de julio se abrió para dejar salir el cuerpo de la primera actriz mexicana que Hollywood puso a un paso del Oscar. Pero dentro de esa misma casa, mucho antes, hubo otro silencio. Uno que duró décadas, no una tarde. Ella solo empezó a soltarlo en fragmentos, ya vieja, sentada frente a una cámara de televisión mexicana, con la voz quebrada. Este relato cose esos fragmentos y llega a un cálculo, unos 42 minutos. Lo que ella dijo fue una frase que ni ella misma parecía terminar de creer, que un hombre casi la mata en su propia recámara y que nadie, fuera de esas 4 paredes, llegó a saberlo a tiempo. ¿Qué pasa dentro de una casa cuando la mujer que la habita ya rompió una barrera que ninguna mexicana había roto antes que ella, y el hombre que duerme a su lado es, para el resto del planeta, el actor más entrañable de la televisión estadounidense? Ella había cruzado una frontera con acento cerrado y un papel que nadie más quiso interpretar así, y había vuelto con un Globo de Oro bajo el brazo, y una nominación al Oscar que ningún crítico esperaba de una actriz nacida en Guadalajara. Él, mientras tanto, ya cargaba una estatuilla dorada por interpretar al hombre más bueno y más solo de todo Hollywood, y una serie de comedia en la que millones de familias lo veían cada semana como a un tío querido, torpe, entrañable. De cara al público, los dos eran la prueba de que el cine podía premiar la bondad y el talento. En privado, algo muy distinto ocurría cada noche, y ella tardó años en encontrar las palabras para nombrarlo. ¿Por qué el hombre que el mundo entero aplaudía como el más noble de la pantalla fue, a solas con ella, el que ella más llegó a temer? ¿Y por qué, medio siglo después, en las páginas de su propia autobiografía, él no dedicó una sola línea a contarlo? Lo que casi nadie recuerda, ni siquiera quienes conocen de memoria el escándalo, es que cuando eso empezó a pasar, ella ya llevaba más de media década siendo la prueba viviente de que una actriz mexicana podía llegar más lejos que ninguna otra antes que ella. Ya había hecho historia. Ya sabía lo que valía su propio nombre en 2 idiomas. Y aún así tardó años en decir en voz alta lo que le estaba pasando cada noche, a solas, dentro de su propia casa. María Cristina Estela Marcela Jurado García nació en Guadalajara el 16 de enero de 1924, en una familia que todavía tenía tierras propias cuando ella era niña. Después no las tuvo. La reforma agraria repartió buena parte de esas propiedades entre campesinos, y la comodidad en la que había nacido se redujo de golpe. Fue, según cuenta ella misma en entrevistas posteriores, la primera vez que entendió que nada estaba garantizado por haber nacido con un apellido. A los 16 quería ser actriz, y su familia se lo prohibió con una firmeza que, según se ha contado, llegó a considerar encerrarla para que se le quitara la idea de la cabeza. No se le quitó. A los 19 encontró la salida menos esperada. Se casó con el actor y torero Víctor Manuel Velázquez, y ese matrimonio, paradójicamente, fue lo que le dio el paso que su propia familia le había negado. Con marido y no con permiso paterno, empezó a trabajar. En 1943 debutó en No Matarás. Poco después llegó Internado para señoritas. De ese matrimonio nacieron sus 2 hijos, Sandra y Víctor Hugo, y de esos años salió también la mujer que en menos de una década se convirtió en una de las caras del cine de oro mexicano. En 1953, todavía en México, protagonizó El Bruto, dirigida por Luis Buñuel, junto a Pedro Armendáriz. Interpretó a la esposa ambiciosa de un casero despiadado, un personaje construido, según describen quienes han estudiado esa película, alrededor del machismo y de las relaciones de poder abusivas dentro de una pareja. Ganó por ese papel un Ariel de Plata a Mejor Actriz de Reparto. Nadie en ese set, ni ella misma, podía saber todavía que en unos años dejaría de interpretar ese tipo de violencia frente a una cámara para empezar a vivirla, sin guión ni director, dentro de su propia casa.
Hollywood la llamó a inicios de los 50, y ahí es donde su nombre empieza a pesar de un modo distinto. En 1952 interpretó a Helen Ramírez en A la hora señalada, junto a Gary Cooper y Grace Kelly, bajo la dirección de Fred Zinnemann. Con poco inglés y una seguridad que ningún estudio le había enseñado, construyó un personaje que se negaba a ser la comparsa dócil que Hollywood solía pedirle a una actriz latina. Ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por ese papel. 2 años después, llegó lo que ningún crítico había anticipado, y que además nació casi por accidente: el papel de esposa indígena del personaje de Spencer Tracy en Lo que la tierra hereda. Estaba pensado originalmente para Dolores del Río, pero las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron la entrada al país. Katy Jurado aprovechó el hueco que dejó esa negativa migratoria, y se convirtió, gracias a ese papel, en la primera actriz mexicana, la primera latinoamericana, nominada a un Oscar. Nadie repitió esa hazaña hasta que Salma Hayek fue nominada medio siglo más tarde, en 2003, por interpretar a Frida Kahlo. Katy Jurado se negó, además, a interpretar los papeles estereotipados y degradantes que Hollywood le ofrecía a cualquier actriz con su acento. Ese rechazo, más que la nominación misma, es lo que fue construyendo una reputación de mujer que no se dejaba encasillar. Siguió trabajando en westerns, San Antone, Arrowhead, Man from Del Río, siempre exigiendo personajes con peso propio, nunca decoración. Fue en el rodaje de una de esas películas, The Badlanders, en 1958, donde apareció el hombre que terminaría por partir su vida en dos. Según relató después ella misma, chocaron por accidente al salir de un restaurante. Ernest Borgnine, actor estadounidense, la persiguió durante los siguientes 2 años. Ella lo describió más tarde como uno de los mejores tramos de su vida, un cortejo que la hacía sentir perseguida por alguien que de verdad la quería. Se casaron el 31 de diciembre de 1959. Nadie en esa boda, ni la prensa que la fotografió sonriendo del brazo de un actor que acababa de ganar un Oscar, podía imaginar que esa misma casa que estaban por construir juntos se convertiría, en privado, en el escenario de lo que ella tardaría más de 20 años en empezar a contar. Del otro lado de esta historia, hay otro origen que conviene mirar antes de que las dos líneas se crucen. Ernst Borgnine, nacido Hermes Ephron Borgnino en 1917, hijo de inmigrantes italianos en Connecticut, pasó cerca de 10 años en la Marina de Estados Unidos, entre el enlistamiento de juventud y el regreso al servicio activo durante la Segunda Guerra Mundial. Volvió del combate en 1945 y, siguiendo un consejo de su madre, empezó en el teatro casi por descarte, sin plan ni ambición clara. Lo que encontró fue un talento inesperado para interpretar a hombres brutales. Su físico, macizo, de mandíbula ancha, con una mirada que la cámara leía como amenaza, lo encasilló de entrada en papeles de villano y matón de reparto. En 1953, el mismo año en que Katy Jurado ganaba su Ariel de Plata en México interpretando violencia dentro de una pareja, Borgnine construía su nombre en Hollywood, golpeando en pantalla al personaje de Frank Sinatra en De aquí a la eternidad, una escena que el público recordaría durante años como una de las palizas más crudas del cine de esa década. Antes de ser el hombre más querido de la televisión estadounidense, Ernest Borgnine fue, durante buena parte de la primera mitad de su carrera, el actor al que Hollywood llamaba cuando necesitaba a alguien capaz de hacer creíble un puño cerrado. Esa reputación cambió en 1955, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por interpretar exactamente lo contrario: un carnicero solitario, tímido, incapaz de hacerle daño a nadie, en Marty. El público que lo había visto golpear a Sinatra 2 años antes, lo vio llorar de ternura en la pantalla, y decidió creerle esa nueva cara por completo. Fue esa reinvención, más que cualquier otra cosa, la que preparó el terreno para que años después millones de familias lo dejaran entrar cada semana a su sala, convertidos en admiradores de un comandante de televisión bonachón,
sin que a nadie se le ocurriera preguntar qué tan lejos había quedado, en la vida real, el actor que sabía golpear tan bien. Los primeros meses de casada, Katy Jurado siguió trabajando como si nada hubiera cambiado. No dejó su carrera por el matrimonio, ni él se lo pidió. Los dos seguían siendo, de cara al público, la pareja dorada de dos industrias que se admiraban entre sí. Pero dentro de la casa que compartían, algo empezó a torcerse casi de inmediato, y lo torció una pregunta que él repetía, noche tras noche, hasta que dejó de ser pregunta. ¿Con quién estuviste? ¿En qué soñaste? Según el relato que ella misma dio años después en televisión mexicana, Borgnine empezó a despertarla de madrugada con las manos alrededor del cuello, convencido de que la había visto en sueños con otro hombre. Era un patrón que se repetía, semana tras semana, sin que ella encontrara todavía cómo nombrarlo en público. ¿Por qué se quedó? Es la pregunta que cualquiera que escuche esto por primera vez se hace de inmediato, y la respuesta que ella misma fue dejando entender, con los años, no es simple ni heroica. Se quedó porque apenas llevaba meses casada, porque volver a separarse significaba enfrentar otra vez a una familia que ya la había juzgado por casarse joven la primera vez, y porque el hombre que de noche la aterrorizaba era, según describió ella misma después, encantador de día, atento, capaz de convencerla de que lo que había pasado no volvería a pasar. Esa alternancia, terror de noche, ternura de día, es exactamente el mecanismo que, según describen quienes han estudiado estos patrones, mantiene a una mujer atrapada, mucho después de que cualquier persona de fuera vería con claridad el peligro. Esa casa, los mismos muros que décadas más tarde quedarían vacíos en Cuernavaca, se convirtió en esos meses en la frontera de dos mundos que no se comunicaban entre sí. La puerta que daba a la calle y la puerta de la recámara empezaron a significar cosas muy distintas. Ante el estudio y ante la prensa seguía siendo la actriz que Hollywood trataba con un respeto inusual para una latina de su época. A solas, de noche, empezó, así lo dejaría entender años después, a calcular si convenía dormir del lado de la entrada o del lado de la pared. Y sin embargo la violencia, en esos primeros meses, no se instaló sola, llegó empujada por el alcohol, según coincide más de una fuente sobre el carácter de Borgnine en esos años. Bebía, y cuando bebía la sospecha se le disparaba sin motivo real. Ella lo sabía, y por eso empezó a aprender a leer las señales. Cuánto había tomado esa noche, con quién había hablado en la fiesta, si algo la había puesto de mal humor a él sin que ella supiera qué. Convirtió la convivencia en un ejercicio de vigilancia constante sobre el estado de ánimo de otra persona, mientras al mismo tiempo memorizaba diálogos, ensayaba escenas y sostenía, ante las cámaras, la imagen de una mujer que lo tenía todo. Había, además, un obstáculo extra que a ella le tocó cargar sola. La prensa de espectáculos de esos años, en Estados Unidos, solía describir a las actrices latinas con el mismo adjetivo gastado, temperamentales, de sangre caliente, cada vez que un conflicto de pareja salía a la luz. Ese estereotipo, señalado después por quienes han revisado la cobertura mediática de la época, funcionaba como una trampa perfecta. Si algún día ella se defendía, gritaba, o simplemente mostraba el enojo que cualquiera sentiría al ser agredido, el propio relato periodístico podía usarlo para sugerir que la culpa se repartía entre los dos, que los dos tenían carácter fuerte, como si la fuerza física de un hombre de casi 100 kilos y el enojo de una mujer que se defendía fueran, de algún modo, equivalentes. Esa doble vida, la actriz que triunfaba de día, la esposa que calculaba de noche, no podía sostenerse indefinidamente, y no se sostuvo. Lo que ocurrió después pasó a plena luz en una calle de Roma, frente a las cámaras que menos convenían. Coincidiendo con el Festival de Cine de Venecia, la pareja viajó a Italia. Hubo una fiesta, hubo alcohol y hubo, en algún momento de esa noche romana, una mirada que a Borgnine no le gustó, o que creyó ver, o que inventó, según la misma dinámica que ya llevaba meses repitiéndose en privado. Solo que esta vez
No había pared ni recámara que los separara del resto del mundo. Estaban en una calle de Roma, y los fotógrafos que seguían a la pareja de Hollywood no se movieron de ahí. La arrastró. Eso es lo que registran las fuentes de la época. La tomó del brazo y la jaló por la calle con la fuerza suficiente como para que ella terminara sangrando y con el brazo fracturado. Las cámaras, las mismas que en otras noches habían fotografiado a la pareja sonriendo en alfombras rojas, esta vez capturaron algo muy distinto, a Katy Jurado con el rostro herido, incapaz de disimular lo que acababa de pasar. Las fotografías circularon por la prensa internacional en cuestión de días. Por primera vez, lo que hasta entonces solo habían visto las 4 paredes de esa casa dejó de ser un secreto entre 2 personas. ¿Qué hace una actriz cuando la evidencia de lo que sufre en privado se convierte en portada? Lo que hizo Katy Jurado, según cuentan quienes reconstruyeron después esas semanas, fue seguir apareciendo en público, con el brazo entablillado, sosteniendo frente a las cámaras una versión de calma que ya no le alcanzaba ni a ella misma para creerse. La misma mujer que se había negado, años antes, a interpretar papeles que la rebajaran en la pantalla, ahora tenía que actuar un papel mucho más difícil, el de la esposa que no estaba rota, delante de un público que ya había visto las fotos. Pero hay un límite que ni la disciplina de una actriz de su calibre logró sostener, y ese límite lo puso, finalmente, alguien que no era ella. Según lo que Sandra contaría después, ella y su hermano Víctor Hugo, los 2 hijos del primer matrimonio de su madre con Víctor Velázquez, habían ido presenciando durante meses su deterioro. Las excusas cada vez más frágiles, las mangas largas en pleno verano, el nerviosismo antes de que Borgnine llegara a casa. Hubo, según ese mismo relato, una última agresión, muy parecida a las anteriores, que esta vez ocurrió delante de toda la familia reunida, sin que nadie pudiera ya fingir que no había pasado nada. Fue entonces cuando Víctor Hugo se plantó frente a su padrastro y le dijo, sin levantar más la voz de la necesaria: «Señor Borgnine, yo lo voy a matar a usted por cómo trata a mi madre». Sandra, según su propio testimonio, se sumó a esa advertencia. No hizo falta más. La amenaza conjunta de los 2 hijos, dispuestos a llegar hasta el final, fue, según cuentan las fuentes que reconstruyeron esos años, lo que finalmente empujó a Katy Jurado a hacer lo que no había podido hacer sola: pedir el divorcio y tramitar una orden de restricción contra el hombre con el que se había casado apenas 1 año y medio antes. La separación llegó en 1961. Aunque el proceso legal, enredado en la pelea por la pensión, no quedaría cerrado del todo hasta 1963, y algunos de sus términos económicos seguirían disputándose incluso 1 año más. Cerrar ese matrimonio, el que había empezado con 2 años de cortejo y una boda de fin de año, le costó, además, algo que pocas veces se cuenta junto al escándalo: se alejó de la actuación durante casi 3 años. La mujer que había hecho historia rompiendo la barrera que ninguna mexicana había roto antes que ella, desapareció de las pantallas justo cuando más necesitaba, según todo indica, reconstruirse lejos de los reflectores que la habían obligado a sonreír con el brazo roto. Regresó hasta 1966, con la película Smokey, y lo hizo, según describieron quienes trabajaron con ella en esos años, como una mujer que ya no tenía nada que demostrarle a nadie sobre su fortaleza. Quedaba, sin embargo, algo sin resolver que ni el divorcio ni los años lograron cerrar del todo, un tramo de tiempo que ella había empezado a insinuar solo en fragmentos, nunca completos, y que la crónica de esos años jamás llegó a fechar con precisión porque ella misma se encargó de que nadie pudiera hacerlo. Esta reconstrucción lo sitúa en unos 42 minutos. Esa noche, la peor de todas según su propio relato posterior, seguía sin contarse del todo, ni siquiera 30 años después de la prensa de Roma y la orden de restricción de 1961. Y hay otro dato, más incómodo todavía, que esta historia no puede seguir sin mencionar. Mientras ella cargaba ese silencio, el hombre que ella responsabilizó de imponérselo seguía construyendo, película tras película,
la imagen del ser humano más entrañable de la pantalla estadounidense. Justo en medio de ese proceso de separación, en 1961, Katy Jurado filmó One-Eyed Jacks, el único largometraje que Marlon Brando dirigió en toda su carrera. Ahí interpretó a Maria Longworth, y ahí, según contó ella misma años después, encontró algo que en su matrimonio nunca había tenido. Un hombre que la trataba como igual, que la escuchaba, que, según su propio relato, llegó a proponerle matrimonio varias veces a lo largo de los años. No hay confirmación de que esa relación fuera más allá de una amistad profunda entre dos actores que se admiraban. Lo que sí queda claro, contado por ella misma, es el contraste. Mientras un hombre la arrastraba por una calle de Roma, otro, casi al mismo tiempo, la trataba con un respeto que a ella debió parecerle casi extraño, después de año y medio de vigilar el humor de su marido cada noche. Hay que entender, además, en qué época pasaba todo esto para calibrar por qué tardó tanto en salir a la luz de forma completa. A inicios de los años 60, la prensa de espectáculos en Estados Unidos y en México trataba la violencia dentro de un matrimonio como un problema de pareja, casi nunca como lo que hoy se nombraría sin rodeos. Las fotos de Roma escandalizaron por el morbo del incidente, no porque el sistema mediático de la época estuviera preparado para llamarlo por su nombre. Eso explica, aunque no justifica, que Katy Jurado tuviera que esperar décadas, hasta que ya era una mujer mayor, entrevistada por Patti Chapoy en la televisión mexicana, para encontrar un espacio donde por fin pudiera decir, sin que nadie se lo suavizara, que la habían estado matando poco a poco dentro de su propia casa. Y mientras ella construía, con los años, el valor para nombrarlo completo, el otro protagonista de esta historia hacía exactamente lo contrario, guardar silencio. Ernest Borgnine, el hombre que en 1955 había ganado el Oscar a Mejor Actor por interpretar a un carnicero solitario y bondadoso en Marty, y que entre 1962 y 1966 se convirtió en el comandante entrañable de McHale's Navy, una comedia que millones de familias veían cada semana como si fuera parte de su propia casa, nunca tuvo que enfrentar en vida una consecuencia pública proporcional a lo que ella describió. Se volvió a casar 3 veces más. Una de esas bodas, con la cantante Ethel Merman, apenas unos meses después de terminar los trámites con Jurado, duró exactamente 42 días, una cifra que nada tiene que ver con los 42 minutos de esta historia, pero que, vista desde hoy, parece una broma cruel del calendario sobre el mismo hombre. Es momento de volver a esa noche, la que ella describió como la peor de todas, la que nunca fechó con exactitud ante ningún micrófono ni ningún expediente. No existe un reporte policial con hora de inicio y hora de cierre. Existe, sí, el relato que ella fue soltando en fragmentos, a Patti Chapoy frente a las cámaras, a sus hijos en privado, a alguna entrevista suelta de sus últimos años, cosido pieza por pieza. Esta reconstrucción dibuja, con esas piezas, una ventana de tiempo de unos 42 minutos, lo que tardó en pasar todo, desde el instante en que ella sintió las manos de Borgnine cerrarse sobre su cuello hasta el momento en que, ya de madrugada, todo volvió a un silencio que no tranquilizaba a nadie. Según su propio relato, empezó como tantas otras veces, él dormido, ella dormida, y de pronto un peso encima que no era una pesadilla, los dedos apretando. La certeza, instantánea y física, de que esa vez sí podía morir ahí mismo, en su propia cama, sin que nadie, ni un vecino, nadie, llegara a tiempo para impedirlo. La gente puede creerlo o no, pero me estaba ahorcando, me estaba matando, diría ella años después, y esa frase, tan seca, tan sin adornos, es lo más cerca que estuvo jamás de narrar el hecho completo en público. Lo que siguió, según lo que ella fue dejando entender en distintos momentos, fue una negociación desesperada dentro de la propia violencia. Convencerlo, en medio del ataque, de que no había otro hombre, de que el sueño que él había tenido no era real, de que ella seguía ahí, a su lado, fiel,
42 minutos. Ese es el tiempo, según esta reconstrucción, entre el primer instante de terror y el momento en que él por fin la soltó. Es también lo que tardó una mujer que ya había hecho historia en Hollywood en convertirse, dentro de su propia casa, en alguien que le rogaba a otro ser humano por su vida. Esa es la distancia exacta que separaba a la Katy Jurado que salía de esa recámara por la mañana, maquillada, puntual en el set, de la mujer que había estado ahí encerrada horas antes. Y esa distancia explica, también, por qué el hombre que ella describió como capaz de eso pudo, al mismo tiempo, ser el actor que el público entero adoraba como el más bueno de todos. La respuesta empieza a asomar cuando se pone junto a lo que Ernest Borgnine sí decidió contar de su propia vida. En 2008, ya con 90 años cumplidos, publicó su autobiografía, Ernie, varios cientos de páginas repasando una carrera de más de 60 años y 145 películas. De su matrimonio con Katy Jurado, dedica apenas un puñado de líneas. La describe como hermosa, pero una tigresa. Nada sobre las noches. Nada sobre Roma. Nada sobre un hijo de 17 años plantándose frente a él para amenazarlo de muerte si no dejaba en paz a su madre. Un hombre que había tenido 6 décadas y cientos de páginas para explicar su versión, eligió el silencio exacto en el punto donde la versión de ella era más dura. Ese silencio pesa tanto como cualquier otro hecho de esta historia. Es la otra mitad, la que explica por qué durante décadas el público solo conoció el escándalo de una foto en una calle de Roma, y no la escena completa de lo que pasaba a solas, en su propia casa. Un actor que ganó un Oscar por interpretar al hombre más solo y más noble de todo Hollywood, que después se convirtió en el comandante querido de una serie familiar de televisión, no necesitó desmentir nada. Le bastó con no contarlo. Y el público, encantado con el personaje de la pantalla, tampoco se lo exigió. Hay una segunda lectura de esta historia, que solo aparece cuando se ponen las dos líneas una junto a la otra, y es la que de verdad revela por qué este dolor sigue vivo más de 60 años después. La cronología es clara. Rompió la barrera del Oscar, siguió actuando, siguió siendo la primera mexicana en tantas cosas, y todo eso lo hizo cargando, en paralelo, con los 42 minutos de esta reconstrucción, que nunca contó completos a nadie. La mujer que rompía barreras y la mujer aterrorizada fueron, todo el tiempo, la misma persona, entrando y saliendo por la misma puerta. Entre el día en que se casó con Borgnine y la tarde en que su cuerpo salió de la casa de Cuernavaca, hay una vida entera, la del cine de oro, la de Hollywood, la del Globo de Oro y la nominación al Oscar, la del divorcio y la orden de restricción, la de una amistad con Marlon Brando que le devolvió, aunque fuera por un rato, la idea de que un hombre también podía tratarla bien. El divorcio se resolvió del todo hacia 1963, con la disputa por la pensión arrastrándose incluso un poco más. Katy Jurado, ya sin Borgnine, tardó casi 3 años en volver a un set de filmación, y cuando lo hizo, en 1966, lo hizo por su propia decisión, no por necesidad de reconstruir una imagen pública que, en realidad, nunca había llegado a colapsar del todo. El escándalo de Roma se diluyó en la memoria colectiva mucho más rápido que en la suya propia. Siguió trabajando durante las siguientes 3 décadas en cine mexicano y estadounidense, sin volver a casarse, cargando en silencio la parte de la historia que ella misma decidió cuándo y cómo contar, si es que la contaba. Sostener las dos cosas a la vez significaba, en términos prácticos, memorizar un guión nuevo cada pocas semanas, marcar bien un acento que Hollywood insistía en corregirle, sonreír en un estreno con los flashes encima, y al mismo tiempo llevar la cuenta exacta de cuántas copas se había servido su marido esa noche, por dónde convenía entrar a la recámara, qué palabra evitar para no despertar una sospecha que no tenía origen real. Ninguna entrevista de la época le preguntó jamás cómo hacía las dos cosas al mismo tiempo. Nadie en ese momento sabía siquiera que había 2 cosas que hacer. Y mientras ella hacía eso, Ernest Borgnine seguía adelante con la vida que el público conocía. 3 matrimonios más,
décadas de trabajo constante, una autobiografía que en 2008 repasó todo menos lo esencial de esos años con ella. Dos versiones de la misma historia, contadas por las dos mismas personas que la vivieron. Una que finalmente encontró, ya vieja, las palabras exactas. Otra que tuvo toda una vida y todo un libro para hacerlo, y prefirió no usarlos. Durante décadas, esta historia se contó, cuando se contó, como un capítulo de chismes de la época dorada de Hollywood. Una diva temperamental, un actor con carácter fuerte, un divorcio escandaloso, más entre tantos otros de esos años. Así la resumieron muchas notas de espectáculos durante buena parte del siglo pasado, con el mismo tono liviano que se usaba entonces para casi cualquier pelea de pareja dentro del mundo del cine. Ese tono empezó a cambiar apenas en los últimos años. Reportajes publicados ya en la década de 2020 volvieron sobre el caso de Katy Jurado y Ernest Borgnine, coincidiendo con un aniversario más de su nacimiento, o simplemente con una nueva generación de periodistas dispuesta a llamar las cosas por su nombre, y por fin dejaron atrás los eufemismos de siempre. Matrimonio tormentoso, relación tempestuosa entre dos temperamentos fuertes, para usar la palabra exacta, violencia doméstica. La misma que ella misma, ya vieja, había descrito sin adornos frente a una cámara de televisión mexicana. El cambio de lenguaje llegó demasiado tarde para que ella lo escuchara, pero llegó. Ese giro en cómo se cuenta la historia es, en el fondo, la razón por la que este video existe. Poner, uno junto al otro, los dos hechos que durante décadas se contaron por separado. Que Katy Jurado fue la mujer que llegó más lejos en Hollywood que ninguna otra actriz mexicana antes que ella, y que esa misma mujer, casi al mismo tiempo, cargó a solas con algo que tardó casi 30 años en tener el valor de nombrar completo. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas la explican. Ninguna de las dos, por separado, alcanza para entender quién fue realmente. Las 3 décadas que siguieron al divorcio son, casi en su totalidad, la prueba de que Katy Jurado nunca dejó que esa noche la definiera del todo. Ganó 4 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo largo de su carrera, uno de ellos ya de reconocimiento a toda una trayectoria. Con Fe, Esperanza y Caridad, se llevó el Ariel a Mejor Actuación Femenina en 1972. Con Los Albañiles, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín en 1976. En 1992, Estados Unidos le entregó la Bota de Oro por su trabajo en 15 películas del género western, el mismo género que la había hecho debutar en Hollywood 4 décadas antes. El 1 de febrero de 1994 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, 33 años después de que Roma le rompiera el brazo en plena calle. Pero en 1981, en medio de ese tramo largo de reconocimientos, la vida volvió a golpearla del modo más cruel. Su hijo Víctor Hugo, el mismo que años antes se había plantado frente a Borgnine para amenazarlo, murió en un accidente automovilístico cuando viajaba hacia Monterrey. Su auto chocó contra un camión que transportaba cemento. Tenía 37 años. Katy Jurado, según relatan quienes trabajaron con ella en esos días, siguió filmando Barrio de Campeones, en pleno duelo, llorando entre toma y toma, pero sosteniendo cada escena hasta el final, con la misma disciplina que la había sostenido, 20 años antes, frente a las cámaras que fotografiaron su brazo roto en Roma. Sus últimos papeles importantes llegaron ya entrada en años. En 1998 filmó The High-Low Country en Estados Unidos, un regreso tardío al western que la había hecho famosa. En 2002 se estrenó Un secreto de esperanza, del director Leopoldo Laborde, pero ella ya no llegó a verla en pantalla. La película se estrenó después de su muerte. Katy Jurado murió el 5 de julio de 2002, en su casa de Cuernavaca, a los 78 años, por insuficiencia renal y una enfermedad pulmonar que arrastraba desde hacía tiempo. La sepultaron en el Panteón de la Paz de esa misma ciudad. Le sobrevivieron su hermano Oscar y su hija Sandra, radicada en Chicago. Quienes la visitaron en sus últimos años describieron una casa silenciosa,
sin la energía que solía acompañarla, y una mujer que, a pesar de haber sido la primera mexicana nominada a un Oscar, a pesar de 4 Arieles y una estrella en Hollywood Boulevard, llegó a sentirse, según quienes la trataron entonces, olvidada por una industria que ya no la llamaba. 10 años y 3 días después de esa tarde en Cuernavaca, el 8 de julio de 2012, Ernest Borgnine murió en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, también por insuficiencia renal, a los 95 años. Se había casado 5 veces en total, había construido, hasta el final, la reputación del actor más querido de una generación de televidentes estadounidenses. Nunca en vida tuvo que responder, ante un tribunal o ante una cámara, por lo que ella describió que le hizo dentro de esa casa. Su autobiografía sigue siendo, hasta hoy, el único lugar donde él pudo haber contado su versión completa. Eligió no hacerlo. Casi 16 años después de la muerte de Katie Jurado, el 16 de enero de 2018, en lo que habría sido su cumpleaños 94, Google convirtió su propio buscador en un homenaje a ella. Un doodle diseñado por la artista Ana Ramírez, con la actriz retratada frente a un escenario inspirado en A la hora señalada y rodeada de rosas que representaban a Guadalajara, su ciudad natal. Millones de personas que entraron ese día a buscar cualquier otra cosa, se encontraron, sin buscarlo, con su rostro. Es un contraste que vale la pena señalar. La mujer que en sus últimos años en Cuernavaca se sintió olvidada, según quienes la visitaron entonces, terminó ocupando, años después de muerta, la pantalla de inicio de Medio Planeta. Aquella casa de Cuernavaca, la que se quedó en silencio esa tarde de julio de 2002, guarda todavía una pregunta que ninguna nominación al Oscar, ningún Ariel, ninguna estrella en el Paseo de la Fama alcanzó a responder del todo. ¿Cuánto le costó, en las noches que nadie fotografió, seguir siendo la mujer que de día rompía barreras que ninguna otra había roto antes que ella? Katy Jurado encontró, ya vieja, las palabras para nombrar lo que pasó dentro de esa recámara. Le tomó casi 30 años decirlo completo, y aún así, nunca lo dijo todo de una sola vez. Si una mujer capaz de enfrentarse a Hollywood entero, de negarse a los papeles que la rebajaban, de ganar un Globo de Oro y quedar a las puertas del Oscar, tardó casi 30 años en encontrar esas palabras, y solo las soltó en fragmentos, vale la pena preguntarse, sin ninguna respuesta cómoda a la mano, ¿cuántas mujeres que uno cree conocer bien, una tía, una vecina, alguien de la propia familia, están ahora mismo calculando, como ella lo hizo cada noche, de qué lado de la cama conviene dormir? Y si esta historia le movió algo, la que sigue en este mismo canal, la de otra mujer que también cargó, a su manera, con una traición que decidió no gritar en su momento, es la siguiente historia que vale la pena ver.